talento nace o se hace? Eso es una pregunta que toda la vida me he hecho. Cuando mi mente viaja hacia atrás y yo veo a esa niña que era yo, de 5 años haciendo comerciales, yendo a ensayos, estudiando, para acá, para allá, levantándome temprano y haciendo todo lo que he hecho toda mi carrera, por supuesto que mi mente siempre empieza con mi mamá. Y hoy vamos a hablar de eso, del talento. Si tu hija o tu hijo tienen talento, ¿cómo puedes hacer para desarrollarlo? ¿Cómo puedes hacer para que en la vida esas sean herramientas para vivir como yo del arte? De eso vamos a hablar hoy en el podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estés viendo este podcast. Yo soy Laura Termini, bienvenidas al podcast. Si estás aquí por primera vez, por favor haz like, por favor suscríbete, que así YouTube y la plataforma donde estés viendo esto nos va poniendo de número primerito. Y hoy tengo un capítulo muy especial. Hola, Pericomadre. Hola, Pericomadre. Estoy aquí con mi co-host, Tiziana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Miren este pelo, por favor, que es que, ¿sabes que yo antes de comenzar siempre que estás despeinada? No estoy despeinada. No. Tengo el cabello curly. Esto es otro look, pero miren esta belleza de color y de todo. La Pericomadre aquí, stylist. Eso es verdad. Tenemos Eso. que definir cómo te voy a llamar. Bueno, no, a mí me No, gusta... Pericomadre, No, Pericomadre. pero a mí me gusta Tiziana Ferri. Claro. Así tu marca. Claro. Y hablando de marca y de talento, hoy tengo la mejor invitada, la más especial de todos mis episodios, para celebrar aparte que nos acabamos de ganar un Telly Award. El podcast, por favor, mi dire por allá. El otro dire que empezó conmigo, que está en el cielo, aquí al estudio, a todos. El Telly Award es uno de los premios más importantes del mundo digital y eso da la constancia, las ganas, el cansancio. No esperábamos menos de ti, Laura Termini. Sí, y hablando de no esperar de mí, mami, bienvenida. Ay, qué Ay, bella. muchas gracias. Mi mamá, María Rosa Compagnet Termini. Te puedo llamar Termini, mami, ¿no? Bueno, sí. Sí, también. En realidad, de Termini. De Termini, que no te gustaba que te dijeran de Termini, me No, acuerdo. porque no era de él, soy yo. Viste, después dice que de dónde salgo yo. ¿Verdad? Ok. Mami, hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar de talento, de niños. Una pregunta que siempre me hago es ¿en qué momento viste que yo tenía talento? Bueno, toda tu vida, desde que eras más chiquita, 2 años, 3 años, donde quiera que había música, donde quiera que había una recepción, una cosa, tú eras la primera que quería coger el micrófono, bailabas, no parabas. Bailabas, cantabas canciones mexicanas. Allá en el Rancho Grande era Wow. tu primera canción. Mi- Le quitaba el micrófono al pobre del cantante y la dejaban y le tocaban los mariachis o lo que fuera. Y bueno, ahí fue donde me di cuenta de que esa era su carrera original. Porque si no, yo nunca acostumbré a decir, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, yo quiero que estudies leyes o yo quiero que seas dentista. No, en eso siempre las respeté. A los 4 muchachos que tuve, los respeté en ese sentido. Entonces, cuando ella quiso que yo la llevara a una audición, Pero un momento, detente ahí. ¿Fue ella la que te pide que la lleves a una audición? ¿O fuiste tú la que empezó a averiguar? Primero los comerciales, no, mami. Primero los comerciales no, con la no. vecina. Primero, sí. En el edificio había una vecina que trabajaba en una productora. Y entonces un día me toca la puerta y me dice, María Rosa, ¿a ti te gustaría que Laura me hiciera un comercial de unas muñecas? Una muñequita con su carrito. Y yo le digo, ay, sí, yo siempre digo que sí. Y entonces le digo, sí, si ella quiere. Yo siempre he dicho, si ella quiere. Entonces le digo, bueno, si ella quiere, con muchísimo gusto. Y le pregunto a ella y me dice, sí, mami, vale. Y entonces, bueno, la llevo, hace su comercial, pero así a la primera. ¡Ra! Lo que le explicaron, lo hizo y lo hizo perfecto. Y hasta le aplaudieron y todo. Y entonces me dice, María Rosa, yo la voy a poner a hacer comerciales. María Rosa, una pregunta. ¿Cuántos años tenía Laura ahí?
Ahí tenía como 2 años y medio, 3 años. ¿Qué? Sí. Ella fue muy Precoz. precoz. Desde pequeñita empezó a hablar muy rápido, empezó a caminar muy rápido. O sea, más rápido que muchos niños y niñas inclusive. Así que bueno, sí, lo hizo Pero perfecto. 2 años y medio, 3, era literalmente una pulga. Sí. Por Era eso, yo una digo pulguita. por eso yo digo que yo sí creo que el talento es algo que nos dio Dios. Yo creo que es un gift Sí. que lo tenemos hay por personas dentro. que nacen con talento y hay personas que desarrollan talento. Claro, Tú tuviste también, la virtud también. de nacer con el talento, pero ahora permíteme tú, que esa fue tu vida, déjame preguntarle a tu Ok. mamá. Entonces, ajá, No hables. tú ahorita tú no, Ok. ahorita yo. Ok. Que también, por cierto, tuve mucho talento, pero creo que mi mamá no tuvo mucha visión. Bueno, de eso también vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de eso. Cuéntame algo, ajá. Entonces ella hizo ese comercial de Después 3 vino años. otro. Ahí hice mismo, varios. Sí, seguido, de con unos la misma productos de persona. limpieza. No, con la misma muchacha. Con la misma De productora. unos productos de limpieza que empezaban de varios, de varios colores, de varias aromas, de varias cosas. Y entonces ella ahí limpiando, haciendo, tú sabes, la ponían a medio pasar coleto y así. Me imagino echándole súper así. simpático, de lo una niña peor. chiquita con muy eso. simpáticos, muy simpáticos. Entonces, bueno, después ya hubo un lapso de tiempo que no entraron se a la detuvo. escuela, tal y qué sé yo, y tal. Y un día éramos socios de un club, Cumbre Azul, y veníamos por la carretera de Los Teques y anuncian que Venevisión va a hacer una audición para hacer un grupo de niños. Esa era una copia de unos niños argentinos Ok. para hacer doblajes de cantantes famosos, pues, pero eran doblajes. Entonces, bueno, sí, ¿me llevas, mami? Entonces, sí, yo Ok, te llevo. perfecto. Pero ¿Ahí yo cuántos pensando años que tenía? no. Yo pensando que no la iba a llevar. ¿Cuántos años tenía Laura? Ahí ya tenía como 6, 7 años. 6 años, sí. Dios mío, Y impresionante. entonces sí, estaba en la escuela, te digo. Y entonces, bueno, siempre he sido muy buena estudiante, no tengo queja. Esta niña salió muy dotada, muy inteligente. Y los muchachos de la televisora, pues les caía bien, Ajá. porque era muy simpática. Y entonces, bueno, la ayudaban y todo eso. Entonces, bueno, voy. La cola era como de 10 cuadras. Cuando me dejó mi esposo ahí, yo no tenía carro, había solamente un carro. Y la llevo y bueno, nos sentamos ahí a esperar porque vi la cola larguísima. Y entonces, bueno, vamos a sentarnos. Todas las niñitas, tú sabes, preciosas niñas y niños, y lindo. Bueno, entonces, ya todos cansados, un solazo horroroso. Ah, los Entonces, tenían bueno, afuera. vamos a sentarnos en el suelo, aunque sea. Entonces, bueno, hasta que le llegó el turno, Ok. la meten en un cubículo conmigo siempre. Nunca las dejé sola, jamás. Me imagino. Entonces, en un cubículo le dan un micrófono, le ponen una canción rusa, o no sé de dónde era. En inglés, mami, no era rusa. No era en inglés. Era en no. inglés, era en inglés. Bueno, y entonces le dicen, a ver, dóblala. Y entonces esta dice, pero yo no me la sé. Y entonces le dice, no importa, tú trata de seguirle la boca a la muchacha. Guau. Y entonces ella agarra y tú, empezó a cantar, o sea, y le quitan el micrófono. Eso es todo. Ya la llamaremos. En eso, claro, tenía su pelo todo rubio, todo ensortijado. Era rubio como el Daba, sol, sí, espectacular. muy blanca, muy chévere, muy bonita, muy linda. La llevé muy bonita también. Y me dice, bueno, señor Termi, vamos a No me llames que yo te llamo. te Exacto, dije. exacto. la típica No me cosa llames de que yo te llamo. de los Ya la llamaré, casting, ¿no? marica. Y bueno, No. Y como eran tantos, cuando salimos de ahí, que nos vino a buscar mi esposo, bueno, la cola era seguía gigantesca para atrás. Bueno, total, esperamos. Y como a las 2 semanas me la llaman. Me dicen, mira, sí, Laura ha sido escogida porque aparte de que es muy fotogénica, da mucha, ¿cómo se dice? Tiene como una luz. Digo, bueno, perfecto, ¿qué hay que hacer y tal? Bueno, vénganse aquí a Venevisión a tal hora, tal día, tal alza, para que
se escogieron muchos niños, como Era una como- preselección. ¿Ah? No, Era ya una era la preselección, selección, o pero ya era la selección. una sí. cosa que creo que puede ayudar mucho también a las mamás que nos están mirando, que sienten que sus niños tienen talento o no y que van a casting y que empiezan esta carrera, es que yo me acuerdo que mi mamá me dijo a mí, Cristi, bueno, me dicen Cristi, no te ilusiones, no, si no te llaman, porque había demasiados niños, vamos a esperar qué tal. Te podrás imaginar que en mi mente de niña, para mí lo que significaron 2 semanas. De espera Sí, a ver sí, si la ella- llamada. ella- Y me imagino al lado del teléfono, porque eso me pasó a Ella mí. llegaba de la casa, del colegio y me decía, ya me llamaron, mamá. Y yo entonces decía, no, mi vida, no te han llamado. Pero bueno, vamos a esperar, vamos a Y esperar. una ¿no? pregunta, María Rosa, porque por ejemplo ahorita los tiempos caminan diferentes, Sí. porque ya cuando tú tienes o un contrato o te seleccionan para algo y sobre todo siendo un menor de edad, como en aquel momento era Laura, lo primero que se estila aquí es un abogado. Tú en ese momento cuando... No, Mal. honradamente no. No lo hice, tenía yo a Rosanita más pequeña, 3 años menor, y entonces, bueno, yo la llevo a que se junte con los otros niñitos y la coreógrafa empieza a tocar una música. Anita Vivas, por cierto. No, en ese momento no era Anita. Sí, ¿Quién mami, era era? Anita. Era otra muchacha. ¿No habían escogido a Anita? No era. Anita vino después. Ah, mira, qué bueno, porque mi mamá se acuerda de cosas que yo no me acuerdo. Sí, Sí, vale era acotar, otra- vale era acotar otra que se muchacha. acuerda, está Ah, no. Lucy perfecta. Era otra Sí. muchacha que, bueno, las formó, les dijo, les voy a poner una música, van a bailar la música, a ver, y de ahí voy a escoger quién se queda y quién se va. Entonces era una preselección Ah, todavía. yo no me Exacto, acordaba ya de era eso. la Claro. ya. Entonces, bueno, ¿cómo no? Dios mío, qué Dale, tortura. pues. Y bueno, Pero tiene que entonces ser la así, de primera, Bueno, tanta sí, pero igual gente. que los castings, es pero una la tortura. primera que se subió al escenario fue aquí la señorita, la señora. Fue la primera. Y agarró un micrófono de no sé dónde. Me encanta. Había así un tablero ahí con muchos micrófonos y ella fue, agarró su micrófono, se montó y se quedó ahí en la mera enfrentecito de todos. Y entonces los otros niñitos, pues tú sabes, un poco opacados así, porque no, pues nadie está acostumbrado. Hay que tener, de verdad, hay que tener esa fe en sí mismo y esas ganas de hacerlo y esa ilusión. Pero sobre Sobre todo, todo. claro, pero a una niña como Laura, lo que tenía en realidad era el talento que necesitaba Exacto. expresar. Entonces, Exacto. por eso no le costaba nada llegar a la tarima, subirse y agarrar un micrófono, porque Sí, ella sí, estaba nada, deseosa. nada. Yo soy la primera y yo voy a cantar. Ok, ¿cantó? Entonces le pusieron acomodaron a todos los niños, y pusieron una canción conocida, pero argentina era, o Ni me algo acuerdo, así, ma. no me acuerdo. Y entonces, ella empieza Osada. como que estuviera cantando, y se movía. hubiese encantado ver y esos entonces videos. daba pasitos de baile y tal y qué sé yo, y bueno, ahí se quedaron todos sorprendidos y bueno, por supuesto, ¿Y tú? la primera seleccionada, no, yo estaba orgullosa, honradamente, porque yo sabía lo que ella era capaz de hacer. ¿Cómo sabías, mamá? Bueno, ese es instintivo, además se te veía. Eso lo tiene uno adentro. Entonces, bueno, yo toda orgullosa y aparte yo mirando a la gente, a los camarógrafos, a la productora y todo eso, y yo le veía la cara de alegría de que, oye, esta carajita sirve. Entonces, bueno, ahí dije yo, ya quedó. Y de ahí sale y llega entonces, se hace el grupo, eran los mini pops. Entonces sí, escogen a 20 niños y niñas. Primero se llamaban los sensacionalitos. Sí. Era yo, porque éramos muy pequeños. Eso no me lo recuerdo yo. No, los porque eso fue un sensacionalitos. periodo muy corto, como la prueba que ellos hicieron fue eso. Paramos un rato, ¿te acuerdas, Sí, mami? sí, Sacaron a otros niños y después vino los Y mini pops. sacaron a la Imagínate. coreógrafa. Y metieron y a Anita. vino Anita Vivas. Es cierto. Ve, imagínate, yo me recuerdo en mi época que a mí también siempre me encantó pues estar montada en una tarima, estar haciendo bailes, cantos, escenas. Yo crecí, yo me paraba los sábados para ver Sábado Sensacional y poder ver los mini pops, porque yo soñaba con ser primero que todo una mini pop.
me recuerdo que entre esos mini pop que yo veía, que todavía hoy me recuerdo hasta los chistes malos que esos niños decían. Sí. O sea, me los recuerdo todavía hoy. O sea, imagínate que es algo que me ha quedado tan aquí. Sí. Porque yo me paraba y yo soñaba que yo quería estar allí. Pero ahora, claro, una cosa era soñarlo y otra cosa era hacerlo. Hay Bueno, dos que por cosas eso me diferentes. pareció lindo hacer este show, mami, porque estamos en una época donde los niños ahora pueden pues mostrar su talento a través de las redes sociales y todo, pero yo quiero que las mamás entiendan y los papás que el talento y la disciplina y la educación es importante cuando tú vas a desarrollar el arte de un niño o el gift, o sea, el regalo que trajo ese niño de repente, ese talento para desarrollarlo, porque todo va más allá de un videito de 15 segundos en TikTok. O sea, para que mi mamá haya apoyado esa carrera, mami, ¿en qué momento tú sentiste para que las demás mamás sepan que tú me tenías que apoyar? O sea, yo te apoyé en todo momento, nunca te obligué a nada, jamás. Fíjate que Rosana, la que seguía de ti, me dijo, no, mamá, yo eso no lo voy a hacer. Uh-huh. Pero Entonces, sin embargo, tus 3 hijas estuvieron dentro del medio. Las 3. Exactamente. Pero primero Rosana era muy, muy tímida y me dijo, no, yo no voy a entrar ahí, mamá. Y dije, no, mi vida. Pero Rosana y Francesca fueron unas nepo babies. Ellas se aprovecharon de lo que del casting que yo hice todo. Fueron en el Pero es trencito. que más que aprovecharse Sí. ellas era tu mamá, porque Claro. escúchame que era ella la que tenía que lidiar con Ya eso. Por cuando ejemplo, ya- contratos, Sí, pagos. Todo, bueno, todo. no te hablaban nada de eso. Se le Ah, iban ¿no a te dar hablaban? tanto y mensual o quincenal, ya no me acuerdo cómo era la cosa, pero más nada, no te hacían contrato, no te hacían Mira, nada, el mercado de nada. los niños en el No te hacían entretenimiento. contrato. No. Fueron sacando a niños que vieron que en el momento ya de la actuación y del baile y del doblaje no daban pie con bola. Qué O arrecho. sea, sacaron a varios muchachitos y ya quedaron los que verdaderamente... Pero hoy me impacta porque Sí, hoy no sí. haces nada Sí. si no está firmado, extra firmado, triple cláusula. Pero yo nunca, jamás, ni ellos te hablaron de eso y yo menos, yo súper ignorante en ese sentido. Nunca te asesoraste en eso. Nunca. Qué suerte. Jamás. Entonces, bueno, mira, mi vida, te digo, yo nunca las obligué a nada. Rosana vio el movimiento y me dijo, me quiero meter. Entonces, le digo, bueno, si te quieres meter, déjame hablar con la productora y le pregunto si puedes entrar. Y la productora me dijo que sí. ¿Cómo fue el cuento, Laura, discúlpame, que tú me habías echado, que llegaron con tu mamá y estaban en un baile de algo que no era de ustedes, pero las 3 se metieron a bailar? ¿Cuál será ese cuento? Ay, ves que yo... No sé, Perico Ay, Madre. Madre. Perico Madre, esos cuentos. No sé, porque imagínate tú en cuántos años tengo yo de carrera. O sea, tengo Ajá, bueno, entonces 50 ok, años. salen los mini pops, pero luego de los mini pops sale No, no. Laura y Víctor. Exacto, pero exactamente. Nosotros estábamos bailando y ahí es lo que te digo, en la constancia, en creer en el talento del niño, en apoyar. Por supuesto, en ese momento no había todo lo que tiene que ver ahora con ese asesoramiento legal, que les recomiendo que cualquier padre y madre tengan asesoramiento legal, porque después mi mamá va a contar, cuando ya la cosa se puso más grande, cuando ya yo era más grande a nivel de, bueno, más famosa, sí hubo rollos legales, porque definitivamente esto es un medio, dice, muy duro. Es un medio que yo por eso le llaman carrera. La carrera artística, Es porque una realmente carrera, es una claro que carrera de paso tras paso. Si todavía a esta edad y con este podcast Eso es todavía verdad. estoy conquistando lugares, imagínate después de emigrar también, que ya eso es otro rollo. Pero hoy que estamos hablando de los niños padres, piensen que la carrera de sus hijos y ese talento va más allá del TikTok, va más allá de solamente ponerlos a cantar y no, tienen que educarse. Aquí en este país hay muchas, me hubiese encantado, mami, tener una carrera mía en este país. Pues ¿no? claro, por o en supuesto. México, mi mamá es mexicana, yo lloraba porque me llevaran a México, porque yo veía a México como el Hollywood latino que era. Pero tú estuviste Claro, yo haciendo estuve, tus novelas sí, en pero ya México. después de grande, pues se me dio, gracias a Dios. Bueno, pero Laura, ¿y qué más querías? O sea, Bueno, imagínate pero- una chiquita que te veía, el otro era el televisor, Claro, que era yo. pero yo de niña- Y yo decía, Dios mío, no, y después ella. Después Rosana.
que Sí. estaba en Crecer con Papá. Claro. ¿Quién no vio Crecer Claro. con Después Papá? Francesca hacía doblaje y O también sea, estaba y el salían sábado todos los comerciales. sensacional. Entonces tú te encontrabas Claro. con estas tres hermanas y Sí. eran las ídolos de una generación. Las porque Terminators. o sea, Las uno Terminators, quería, las uno quería, Terminators, sí, uno sí, quería sí. ser como ellas, ¿me Sí. entiendes? Porque, bueno, por lo menos a mí que me gustaba todo No, aquello. pero imagínate tú la mentalidad de una niña que yo ya veía a México como una cosa más que Venezuela porque no te dabas cuenta de. Bueno, porque tú ¿no? naciste precoz, tu mente iba más allá y era el Eso, talento sí. que tú querías y tú Es verdad. me imagino que buscabas en dónde podías seguir buscando oportunidades de trabajo donde podías demostrar tu talento. Claro, claro, por supuesto. Cosa que tus hermanas desistieron. Desistieron más grandes, pero eso, bueno, entonces la segunda etapa de mi vida, para que sigamos, porque esta entrevista me no quiero es, hablar de todo, no no es sé cómo solamente, voy a no es, hacer. claro, es mi carrera y yo me estoy poniendo aquí con mi mamá a abrirles el corazón para que ustedes vean que sí se puede ser un artista de bien, que es algo que mi mamá siempre me inculcó. Nosotros siempre estuvimos juntas en todo. O sea, ¿sabes? Siempre Sí, sí. el artista no tiene por qué ser un artista depravado, un artista que está metido en cosas Absolutamente. oscuras. Negativo. O sea, no. O sea, también puedes tener una carrera de bien. No Fíjate, le tengas miedo fíjate, a María eso. Rosa, cuando nace Nica Martina, ahora que tú estás hablando, Ajá. Nica Martina nace así como Laura o como era yo, que no Ajá. podía ver tarima, no podía ver micrófono, no podía ver nada, salía corriendo. Yo, la verdad, fue que me acobardé de llevarla a sitios. No, porque me mira, hablaron sí. tanto de ese medio. De hecho, mi papá nunca me firmó ni un solo papel, porque a mí Marjorie Flores me quería para protagonizar una novela con Catherine Fulop y Fernando Carrillo. Imagínate. Y mi papá no me dio permiso. Mi papá me decía que eso era un medio sucio, que ahí todo lo que se hacía era operación colchón, que no sé qué más, qué tal y qué sé yo, y No, que no iba a permitir que yo absolutamente, sí. chiquita me metiera ahí. Pero claro, porque necesitas la representación de un adulto que esté Claro. contigo tarde, mañana y noche. Que fue lo que tú hiciste. Pero Gracias a mi vida, Dios. A mí me daban hasta las 3 de la mañana con las 3. Pero podías darte ese lujo de no Con trabajar las y 3 dedicarte niñas a tus y hijas. siempre acompañándolas. Nunca, jamás las dejé solas. Una sola vez que Rosana tuvo que ir a Margarita a soltar las, ¿cómo se llaman? Las tortuguitas recién nacidas y tuve que ir a darle el permiso a Maite Delgado Eso fue en Los Roques, ma. en Los Roques. En Los Roques. Para que Qué belleza. ella la representara, porque yo no podía ir, porque no cabíamos todo el equipo de técnicos y todas las actrices y todo eso. Ahí fue la única vez que no la acompañé, pero se hizo cargo Maite Delgado. Ay, qué Por cierto, belleza. un saludo muy cariñoso por si la estás viendo, que creo que sí. Pero sí. Pero ella, te digo, sinceramente, destacó. En los mini pops, un día me pregunta el señor Limansky, que le mando un saludo si nos está viendo también. ¿Quién es la mamá de esa güerita que está ahí, de esa rubia? Esa Que güerita, está ahí, mi la amor. de pelito chinito. Y le digo, soy yo. Dice, bueno, yo la necesito a ella para una novela, Las Amazonas. ¿Cuántos años tenía, por favor? Ahí ya tenía 3 años o 4 años bailando en los mini pops. Sí, Ya había y pasado era por como Laura y 8 Víctor. años, ¿no? No, todavía no había pasado por Laura y Víctor, porque las Amazonas vino primero. Las Amazonas necesitaban una niña de 7, 8 años, como yo siempre representé un poquito menos de edad, yo tenía 10 años en las Amazonas. Y eras una niña de 7. En la novela era una niña de 7 o 8 años. Sí, esa exacto. pero esa ni siquiera fue mi primera telenovela. Yo primero hice Nacho, Liz y Elena, Ay, Dios. después hice Diana Carolina y la tercera fue Las Amazonas, porque la gente piensa que fue mi primera telenovela, pero yo empecé, por eso te digo que yo soy realmente pues un reflejo de lo que es la meritocracia en esta vida, o sea, es Sí, empezar y darle. Mis 2 primeros papeles cuando yo tenía 7 años y 8 fueron pequeñitos, eran 5, 6 episodios, ¿te acuerdas, sí, mami? sí, Después sí. 10 y después de Ana Carolina me dieron 20 y ya Las Amazonas para mí fue como Fue protagonista. fue protagonista Sí. infantil, ¿no? Y cuéntame algo, María Rosa. Tú cuando ibas a grabar con Laura, que ya tenías a tus 2 hijas, también a las otras 2 pequeñas, ¿te las llevabas contigo? Yo las llevaba a las 3, siempre. Ujú. Juan Carlos me ayudaba de repente. Juan Carlos es el hermano mayor de, El de hermano ellas mayor 3. de repente me acompañaba para ayudarme, porque yo no sabía coser a máquina. Después empezamos a hacerles los vestuarios.
¿Tú Y también? Yo me Sí, pasaba toda la noche. mi mamá nos cocinaba, mi mamá cuidaba de la casa, mi mamá era por eso estamos aquí, momager. Ella nos cosía los vestidos de los mini pops. Después entramos en la etapa de las novelas, ya las novelas nos daban, por supuesto, los vestuarios, en los mini pops ya empezaron como las cosas mejor, ya nos empezaron a dar cositas, ¿te acuerdas, mami? Sí. Por supuesto, cuando tú hablas de contrato, que es algo que siempre les digo a las mamás, tengan mucho cuidado también, porque de verdad la parte legal es muy importante. Nosotros dábamos más de lo que Total. realmente recibíamos en ese momento, y donde yo empecé a ganar dinero, que es algo que ahorita vamos a hablar de la relación del dinero, es cuando los comerciales son los que realmente a mí empezaron a dar un poco más de dinero. Y después de eso vino Laura y Víctor, que ya sí hubo abogados, hubo Sí, de ya todo, hubo porque trampa, ya hubo trampa después, porque ya ahí sí era pues una discográfica, o sea, nosotros fuimos disco de oro durante 2 años. Y cuéntame algo, me había contado tu hija María Rosa que cuando ella hace Laura y Víctor, llegó un momento que se aprovechaban del trabajo de Laura y de Víctor. Sí, señor, sí, señor. ¿Tú cómo Mira, te diste cuenta de eso? ¿Qué pasó allí? Bueno, me di cuenta porque empecé a ver cosas que me decían, mira, les vamos a pagar la mitad porque van a actuar con una celebridad que están invitando los señores, los dueños de la televisora, y entonces para no hacerle cosas, les vamos a pagar la mitad. Y yo decía, ¿la mitad por qué? Si es lo mismo. Y eso no habían ¿sabes? contratos ahí. Habían contratos, habían pero cuando los contratos, managers, esa es otra cosa, managers y agentes. En este Ajá. país está todo más establecido, en Venezuela en ese momento no. Entonces los managers cobraban a la disquera le pagaba, las promociones le pagaban al manager y el manager nos pagaba a nosotros. Entonces, claro, no había como un control. Hacíamos Exacto, eso fiestas fue. privadas a las familias más adineradas de Venezuela entera. O sea, Las más las adineradas. giras eran una O sea, tú ibas cosa con ellas a la gira y a las giras también te llevabas a Rosana y a Francesca. también. Y a Juan Carlos. Y a Juan Carlos. También, Sí. lo montábamos Hacíamos en el- Y teatro. yo que voy al voleibol y no me llevo hambre porque para no, parar a las 5 de la mañana. Hacíamos teatro y girábamos por todo el país. O sea, yo por eso soy una artista muy integral, que es otra cosa. Si tú tienes un niño o una niña, trata de que no se quede solamente en una cosa, o sea, ¿sabes? Si le ves talento de actuación, haz que actúe, pero que también aprenda música o aprenda a escribir. O sea, trata de que tu niño o tu niña desarrolle Pero otras habilidades. Yo creo que tu mamá y tú han debido dedicarse a eso, a hacer una empresa que ayudara Exacto. a desarrollar el talento de los niños para luego ubicarlos. No estamos tan tarde todavía. ¿Por qué no? Pero es que estamos en Estados Pero Unidos y yo es diferente. tenía Pero tanto- siempre de hecho, cuando yo vine para acá, yo tengo 30 años en este país, yo di clases en 2 escuelas y esa era una parte de mi currículum. Yo daba a las mamás orientación. Ahora es diferente porque igual, bueno, hago orientaciones digitales, pero no es una mala idea, ¿verdad? Porque ¿quién más que Sigue- nosotros? Sí, sigue sí, sí. contándome, sigue contándome. Entonces, No, cuando no, te diste te cuenta digo, de eso, y- ¿qué hiciste? Y después, bueno... Fue muy doloroso, mami, lo que pasó. ¿Ah? Con Laura y Víctor fue muy doloroso. No, eso fue muy doloroso porque yo empecé a ver todo lo traspapelado que me tenían, y entonces metí abogado, y entonces lo que hicieron ellos, como estaba muy bien hecho su contrato, Claro, las letricas chiquitas ¿me que uno no entiendes? lee. Entonces a ellos los vetaron. A los dos. Los vetaron, ellos no los dejaban hacer. Mira, los llamaban para comerciales, para esto, comerciales mucho. O sea, muy vetaron a famosos. Laura y a Víctor. Claro, a los Laura y dos. Víctor, sí, los vetaron. Los llevaban a donde ellos querían, y después a mí me prohibieron la entrada a la televisora cuando ellos trabajaban. No, sí, fue todo una cosa muy No, dolorosa una cosa muy para amarga, todos, muy pues, para amarga. nosotros. De hecho, lo que nos salvó fue que me acuerdo esa reunión que yo estaba ahí con Rodben, ¿te acuerdas, mami? Sí. Que estaba en ese momento, ya estaba la mujer de Ricardo Montaner. Sí, claro. Y ella revisó el contrato, no sé qué cosa, y dijimos, bueno, mira, Laura, como tú eres actriz, que de verdad se lo agradezco, puedes entrar a Venevisión y puedes actuar, pero no puedes cantar más. Ya va. O sea, Así es, no sí. pudiste cantar más por eso, pero que tenía ese contrato que no te dejaba Era cantar. porque, bueno, eran ¿Y a los cuántos años lo firmaron? Porque los dueños, era por una cosa, si los contratos antes eran, que si 10 años más perpetuidad, más no sé qué vaina, o sea, era una vaina horrenda. Y entonces, aparte, imagínate, yo en ese momento ya estaba entrando en la adolescencia, teníamos 12 años, ¿te Sí, acuerdas, sí, mami? sí. La preproducción del disco y todo era lo mejor, con los mejores arreglos, el mejor estudio, los mejores... Imagínate que yo... Compositores Compositores como famosos,
famosísimos. Y yo era tan grande como Karina, Ricardo Montaner. O sea, nosotros éramos tan grandes como Sí, ellos. sí. Pero Qué nada pena. más pudimos, fue una pena, porque ese era mi proyecto de vida. Pero y al final se cayó todo por los managers. Se robaron toda la plata y se fueron de Venezuela. Y un día tocamos Ajá, la puerta. Y se fueron de Venezuela. Ajá. Y si ellos se fueron, ¿qué validez, por ejemplo, María Rosa podía tener ese contrato? Nada, Si ya ellos ninguno, no- pero ya ninguno. la disquera, en vez de agarrarnos a nosotros y decir, estos chamos tienen talento, mira toda la plata que nos han hecho ganar porque fuimos disco de oro, nos dejaron abandonados. Y nadie más nos supo. Y mi mamá, la verdad, no tenía las herramientas de la Kardashian, ¿me entiendes? Para hacerme un disco sola. Yo fui Claro, donde otros claro, sí, otros exacto. compositores. Nadie tuvo la visión de agarrarme a mí en ese momento, que era una niña, y decir, vamos a agarrar a Laura. Porque ya estaba Karina, estaban como era muy, muy Exacto. específico el mercado. Exacto. Entonces lo único que me salvó es que en ese momento la primera telenovela que yo hice después de Laura y Víctor fue con Guillermo Dávila y con otra vez Alba Roversi. Hice, ¿cómo se llamaba la novela, mami? Uf, Puta, ya. se me olvidó. Bueno, una novela con esto que yo hice de hermana de Guillermo Dávila, y eso fue como mi primera telenovela después de Laura y Víctor, que me permitió continuar. Entonces, es una carrera que te vas encontrando, Tizi, con muchas cosas muy duras. Yo me acuerdo, yo no querer ya montarme en el escenario, a mí me daban vómitos, me daban mareos, o sea, estaba Del todo. estrés. Me daba fiebre. Me daba fiebre del 40 estrés. grados. Y con fiebre la montaban igual, Me ¿verdad? montaban igual, Y no pudo, la tuve que sacar un día del escenario. desmayada. Casi desmayada. Fue muy duro. Yo tuve Por que el tratar eso en estrés que terapia tenía. después. Fíjate que se montó en el carro para irnos Y se le quitó todo. y se le quitó todo. Sí, me acuerdo Pero espectacularmente. una cosa Sí, espectacular. sí. O sea, de verdad, increíble. ¿Y hasta qué edad acompañaste a Laura? O Bueno, sea, ya como cuando mamá la ya- acompañas toda la vida, pero digo, dentro Sí. de su plano laboral. Hasta que me mudé a Estados Unidos. Hasta que se ¿Hasta vino cuántos para acá, años? claro, 17, claro. 18. Pero cuando regresé a la universidad, que volví a grabar novelas, igual me acompañaba. Ah, sí, sí. ¿Te sí. acuerdas? En Claro, pero Alejandra. ya tú después de En 18 años Alejandra. ya empiezas a tener voz y voto. Es diferente que cuando eres una menor de edad. Sí, pero igual Sí. mi mamá firmaba los contratos por mí. Y Igual. fíjate que yo con Guillermo González, que Dios lo tenga en la gloria, cuando me pidió a Rosana para crecer con papá, él me hizo un contrato. Claro, Un ahí sí, contrato ya bien había gente hecho, que sí, había gente que contado, sí. O sea, con buena fe, con buena todo. Bueno, Rosana siempre me habló maravillas. Rosana, mi amor. Sí, mis hermanas de verdad que... No, no. Siempre me habló maravillas de Guillermo. Mira, cuando venía su cumpleaños, a mí me agarra Guillermo y me dice, ¿qué se le puede regalar a la niña dentro del programa? Cuando termine el programa, darle Su un regalo de regalo a cumpleaños. ella. Y entonces me dice, una Barbie, una muñeca, una bicicleta. Le dije, no, una motocicleta. Así, mamá. Quiero una Vespa. Una Y Vespa me de dice, verdad. ¿qué? No era una Vespa, era una Yamaha 380. Bueno, No puede ser. ¿Y cuántos años tenía Era Rosana? espectacular. Nosotros teníamos las dos motos. Nos trajeron la moto las dos. pero... sí, Ay, entonces- ganaste tú de retruque. Sí, entonces él me dice, perdón, ¿y tú le permites que ella ande en moto? Ah, mentira, ella le dio una moto, Guillermo González, y yo me gané una moto en la radio FM, en la radio que quedaba en la Castellana, que Sí, todavía sí, está. sí, sí. El dueño me regaló la moto. Ajá, y entonces le llevó... ¿Cuántos Bueno, años sí, tenía entonces Rosana ahí? me dice, pero una moto, María Rosa. 10. Le digo, sí, una moto, no quiere otra cosa. Me mandó como a 3 tiendas que él tenía Exacto. amistades para que ella escogiera. No. Y le daba la vuelta así. Pero sí, eso me fue decía, una vez en millones vámonos. de veces, porque a nosotros nunca nos regalaron nada, Tizi. O sea, yo siempre he dicho, mira, en los mini pops, o sea, no tenían detalles con nosotros. Bueno, pero por eso es que Rosana hablaba también de Claro, Guillermo ¿no? Y Fantástico Guillermo, González. Guillermo era como nuestra familia. Entonces, imagínate. Íbamos a su casa, teníamos fiestas, me ¿verdad, llamaba, mami? Me llamaba para que mandaba a la niña, a Guillermina con su abuelita, la mandaba, por ejemplo, al Tamanaco, que él tenía ahí una cabaña. Y nos íbamos todos Y al entonces Tamanaco. me decía, tráete a las niñas al Tamanaco y pidan lo que quieran, que todo va por mi cuenta. Entonces, órale, para ¿Y allá. cómo hacías para estar, por ejemplo, con Rosana grabando? No, ahí en- sí ya no me preguntes. Ay, no, era una locura. Una vez me pasó, las 3 tenían comercial la misma semana. Entonces, Franco con Cristina, Juan Carlos con Rosana Y tú con yo Francesca, con que era la más Francesquita. chiquita. Entonces así nos turnábamos. El pobre de Juancho
estudiando, viendo, yendo con la hermana para acá, para allá. O sea, así se me juntaban. Mami, ¿qué tanto crees tú? Es una pregunta bien importante, que toda esa etapa de mi vida profesional y haberme formado en lo que llaman la época de oro de la televisión venezolana hizo que mi carrera en este país, de una u otra manera, a pesar de ser inmigrante y comenzar aquí de cero, hizo que ese camino se formara y me ayudara en este camino ya de adulto? Bueno, porque tú eres una persona muy Persistente. persistente. Ella no se dobla por nada. Ella se hace su camino y lo sigue. No se arredra ante nada. Ella le echa, pero todo el corazón, toda su ilusión, todo su talento, y eso es lo que la ha ayudado a todo eso. Por eso está donde está. ¿Me entiendes? Y por eso yo estoy aquí acompañándola, qué fortuna la mía. Pero mami, tú eres una gran parte de eso, porque mi mamá me ayudó mucho cuando estaba muy pequeña, los libretos, por ejemplo, cómo aprenderme los libretos. ¿Estudiaban juntas? Estudiábamos juntas todo. Fíjate en mi cabeza, habla más lento, pronuncia las S. Porque aquí donde ustedes la ven, mi mamá hizo en México teatro y era dobladora profesional pero también. Es de familia. Pero lo que pasa es que dejó todo por la carrera, dejó todo por la familia. Y mi papá también cantó mucho tiempo. Entonces, de esa vena artística, claro que me viene a mí. A las 3. Sí. Lo que pasa es que las otras no han querido explotar. Pero Sí, mami no. dice, no, que ustedes hacían lo que usted... Sí, yo quería estar, pero mami era bien dura en las reglas en cuanto al colegio y en cuanto a ser la mejor en lo que yo hacía. Fíjate Bueno, que, pero, madre yo solo hay tuve una. varios encuentros con la directora del colegio. Varios encuentros. Porque justamente ella decía, las tienes en un medio de Prostitución. de prostitución, de no sé qué cosa, de no sé qué más. Porque yo ya había arreglado para poder llevar a las niñas del salón a que vieran todo el tejemaneje que significa tener una televisora y donde ella trabajaba y todo eso. Y no me los dejaron llevar. Con toda la seguridad del mundo y con toda, que me acompañaran unas monjas y con todo. No, que no, porque ese ambiente era degradante. Bueno, de hecho, Entonces vuelvo y te dije, mire, repito. todos los actores son seres humanos. Y me di cuenta de eso yo muy temprano. Todos son seres humanos. Trabajaban, tenían problemas con los hijos, tenían problemas con el marido, tenían problemas con la casa, en fin, y estaban ahí. Entonces yo, bueno, le seguí y Franco me apoyó muchísimo. Claro, que a juro tienen que apoyarse, porque si no, no se Yo viajaba puede. con ellos, los 4, él se hacía su comida, pobrecito, o sea... Pobrecito, porque me- Franco, como buen italiano, Exacto. es de Sí, eso que le gusta siciliano. es ser servito, es reverito. Entonces, mira como Sí. dice la señora, Ay, pobrecito, pobrecito. tenía que hacerse la comida solo. Hoy, tú te volteas donde tu marido y le dices, mira, no llego, Exacto, resuelve ahí. Resuelve. Abre la nevera, que está congelada. resuelve. Lo mismo que hace Francesca. Exacto. O sea, Mira, te quiero contar algo, Laura, y a ti también. O sea, ya que ustedes están hablando de esto, yo cuando era chiquita, que estaba contando que yo quería ser como ellos, una vez Amador Bendayán publica que van a hacer las mini flans. Ay, verdad, Dios mío. Y yo dije, este es mi momento, yo quiero ser una mini flans. Y vamos al casting. Organizo a mi hermana Estefania, Carolina, una amiga de Estefania. Vamos para este casting y dicen, no me llames que yo te llamo. No me llames que yo te llamo. Yo, todos los días que llegaba del colegio, quiero que entiendas que todos los días que llegaba del colegio me sentaba al lado de ese teléfono gris en la sala así. Yo era la que contestaba todas las llamadas porque yo decía, me van a llamar. Me empezó a entrar ansiedad. Yo tenía en ese momento 10 años, creo. Me empezó a entrar ansiedad porque no me llamaban. Pero yo quiero que tú sepas lo que yo hice. Yo llamé al papá de Carolina, que era el que estaba disponible para llevarnos. ajá. Lo llamé emocionada y le dije que nos habían llamado, que teníamos que ir a las 3 de la tarde a Venevisión. Y era mentira. Y él me dice, sí. Y yo le digo, sí. Estefania saltaba, Carolina saltaba y yo saltaba para dejarme Dios ver mío. emocionada. Pero para que sepas, era mentira. No me habían llamado.
Y ¿qué Me pasó? imagino yo que nos fuimos cruzamos. Fuimos a Venevisión y entra este señor con nosotras tres. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es tal. Venimos porque llamaron a las niñas para hacer el segundo casting para las mini flans. Le digo, claro que sí. ¿Cómo son los nombres? Tiziana Ferri, Stefania Ferri, Carolina Viñas. Ok, los nombres no aparecían. Obvio, si a mí nadie me había llamado. Y entonces, él, no, ¿cómo no están? Entonces, claro, yo ya sabía lo que había hecho. Cuando le dicen, ellos no están, yo me pongo a llorar. Me pongo a llorar horrible. Digo, claro que sí, ellos me llamaron, que cómo es posible, yo recibí la llamada. El papá de Carolina se pone tan mal de verme así de mal que se arrecha y se para ante la tipa y dice, ¿cómo es posible que esto suceda? Que jueguen así con las niñas. Y yo lloraba al lado. No, yo dije, hasta lo último. Ay, Dios mío. Pues mira, te cuento, María Rosa, fue tanto el desastre que nos metieron. Y bailé en Sábado Sensacional las mini flans. Bailaste y lo hiciste. Yo, Stefania y Carolina llegamos a bailar. No ganamos porque el equipo que nos ganó, ella era la sobrina de Amador. No me recuerdo quién era la muchacha. Pero eran dos equipos y llegó el mío y el de ella. Y bailé. O sea, para que tú entiendas que con 10 años que yo tenía, las ganas que yo tenía Sí, de sí, hacer sí, lo que sí, quería, sí. hice todo. Mentira, pero lo logré. Bailamos. Mami, O sea, ¿tú me entiendes? ¿qué consejo le das tú a los padres o a las madres que ven talento en sus hijos? O sea, que Que los apoyen, Sí. por supuesto, por supuesto. Que nunca yo conozco 2 o 3 niñas, bueno, ya mujeres, que están muy, muy decepcionadas porque ellas querían entrar Sí, al yo medio sé que es artístico, igual que yo. pero los papás no los apoyaban. De esos hombres que son muy machistas y que dicen, no, porque es un ambiente muy depravado. Pero más que muy machista, esto". yo creo que Y tienen no miedo. es cierto. Son seres humanos como cualquiera. Y tú te comportas como cualquiera. Si tú eres una mujer, a mí me decían, señora Termini para acá, señora Termini para allá, las niñas acá. Cuando viajábamos, a mí me daban una habitación para los 4. Para mis hijas y para mí. A mí no me metían a otra mamá o a otro niñito o otro así, nada que ver. Qué Cuando suerte. se hizo Caperucita Roja, aquí la señora, Caperucita Roja con un vestido que le raspaba todas las piernas porque se lo hicieron de esa tela horrorosa. De encaje, Yo fieltro. era la abuelita de Caperucita Roja en la escena y Francesca y Rosana era un conejito y un perrito. y un perrito. Ajá, y mi no hermano voy a era el decirlo. apuntador. ¿Te acuerdas? Y Juan Carlos el apuntador porque yo la memoria en el suelo. Y después había el lobo y un zorro. Exacto. Pero la abuelita era yo. Viajamos por todo Venezuela. Se suponía que era, por ejemplo, Maracaibo. 2 funciones, nada más. Eran 2 días, ida y venida. Mi cuñada, que también ella era juez en Maracaibo, entonces se organizó la ida y la venida, porque había un momento en que Maracaibo estaba, no sé, que tenía problemas, y los aviones no salían sino hasta las 7 de la noche o 6 de la tarde. Punto. Bueno, hicimos de 2 funciones que había en una semana, hicimos 8 semanas en Maracaibo. No había un solo asiento más. Es que nosotros hemos sido muy bendecidas en que casi Se todo lo que hemos montaban hecho niñitos, sold out. se le escapaban a los Ay, papás sí. y se montaban y me decían, abuelita, yo te quiero ayudar, Ay, no. abuelita, no Era sé una qué. belleza. 2 o 3 La niñitos. ingenuidad. Pero sí, la ingenuidad, mira, de verdad que me conmovían tanto. Y rápido, ahorita, antes de tú ponerte ya aquí, porque ya te veo. Con el ya- tiempo. Ya yo te veo. Sabes ya que te yo veo. tengo tiempo televisivo. ¿Qué diferencia ves tú hoy? Tú que vienes de la verdadera televisión. Porque tú vienes Sí. de la verdadera televisión. Sí. A esta nueva era de las redes sociales y que todo el mundo ahora tiene esa puerta de visión, porque la tiene cualquiera. ¿Qué notas? ¿Qué ves tú allí? Mira, a mí me da la impresión de que se ha inhumanizado. La juventud está muy, muy peligrosamente metida en las redes
Peligrosamente nítida. Ya no hay ¿cómo te digo? Filtro. No, sino continuidad de familia, sino que tú ves en un restaurante, por ejemplo, una familia de 6, 7 personas, muchachitos, chiquiticos, medianos, grandes, papá, mamá, y no se hablan. Le hablan al mesonero, le piden lo que necesitan y ya está. Y no se hablan, o sea, se ha perdido la cuestión de parentesco, de todo ¿Y tú crees eso. que eso puede afectar de que Sí, una sí, familia sí. no vea el talento de sus hijos? Exactamente. Ya. Exactamente, porque cada uno está metido en lo suyo. Claro. Y además lo peligroso. ¿Ves? Eso es lo peligroso. Y tú estudiaste además toda una carrera para que hoy cualquiera pueda llegar a facturar 4 veces lo Sí. que tú no puedes hacer. Pero imagínate, si uno se empieza a enfocar en lo que los demás tienen, ahí es una espiral del que nunca sale. No, pero no dice. es por eso, no es por el espiral, pero genera un tipo de estrés. Claro, Porque tú dices, genera "Coño, estrés". Me quemé las pestañas toda la vida, Obvio. estudié, hice carrera. Obvio. Me pasa mucho con los comediantes de Instagram, por ejemplo, con comedy, que aunque la comedia stand-up o la comedia es diferente, el comediante de Instagram no es que no pueda hacer teatro, podría tratar, pero yo he visto que la mayoría de los comediantes que se montan en un escenario después en teatro no pueden con el teatro. Pero a la larga tienen que estudiarlo igual. Tienen que estudiarlo, tienes que estudiar, tienes que prepararte. O sea, sí, el talento está ahí. Pero si tú no lo desarrollas y no lo adaptas, por ejemplo, lo que yo actuaba, yo a veces veo actuaciones mías en novelas anteriores que digo, qué asco, Dios mío, qué mal. Y de repente veo cosas mías que digo, wow. O sea, de mis últimos trabajos en teatro que tuve la gran fortuna ya hace un año de haber ido a Venezuela a presentar 3 obras de teatro tratando de que el medio se moviera ya y con una serie, me siento totalmente orgullosa de mi trabajo. De esto me siento muy orgullosa porque esto lo empecé yo desde cero. Cierto. Entonces, Cierto. y este es mi 3er intento. La gente piensa que yo el podcast, no, mi amor, yo tengo 18 años con Chicanol. Ya yo tuve 2 streaming. Uno cuando no había esto, era un streaming en Facebook. El otro con otro canal que era como Los Hispanos Unidos, pero cerró. Y esta es mi 3era coproducción. O sea que imagínate tú, y nos acabamos de ganar este premio después de tantos años. Entonces, claro que hay mucha pero es un competencia, esfuerzo, claro, es es un un esfuerzo, recorrido. pero tiene que ver con el talento, la preparación. Esa María Rosita que yo siempre tengo en el back of my mind, que es llegar a tiempo, no irrespetar Eso sí. el trabajo de los demás. Exacto. Aprenderte tus líneas. O sea, quiero que piensen y quiero que los papás se lleven esto hoy, ¿no? Que es posible vivir del talento cuando el talento está, aunque haya cambiado la época. O sea, porque aparte yo creo que me he ido adaptando a la parte digital, ¿no? Para eso estamos aquí. Pero sí, es un medio que tienes que tener mucho conocimiento, mucho, de lo que pasa detrás, adelante, y ni te digo de cómo manejar el dinero. Pero no solo conocimiento, que ahora no vamos a poder entrar en ese tema, Sí. pero no solo conocimiento, es el manejar la fama tan pequeña. Ah, bueno, eso es un trabajo que deberíamos invitar a un psiquiatra y un psicólogo porque Qué fuerte, porque definitivamente es fuerte. mi visión de mi infancia no te la puedo comparar con la infancia de una niña que no haya estado en el medio. Y aunque mi mamá diga y le agradezco que me haya apoyado, he tenido momentos muy duros durante mi infancia, mi adolescencia y mi parte ya de adulto por muchas presiones con el dinero, con ser una niña trabajadora, que aunque mami no me obligara, mis padres pasaron por momentos económicos muy duros y yo me sentía responsable de eso. Cierto. Y era responsable, mami. Eres responsable. Todo lo que se ganaba en mi casa era para la casa. Y eso es algo muy duro, eso es algo muy duro. Que lo entiendes después de mucho tiempo, perdonas a tus padres, hicieron lo que mejor pudieron, pero es una etapa muy dura que vivimos. Las 3 la vivimos de esa manera. Y mi hermano también, porque mi hermano en estos días me dijo, pero yo también trabajaba. Pero no, trabajaba en McDonald's, trabajaba en no sé, le digo, tienes razón, Juancho. O sea, como el núcleo familiar también se ve afectado Sí, por tener también una niña actriz. Y bueno, mi mamá puede hablar más de eso que yo. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer entonces para dar un consejo a esos papás que nos Bueno, están mami, viendo? dame María 3 Rosa? consejos que puedas dar. Eso, sobre todo el apoyo. Ok. El apoyo, no obligar. Y el estar nunca. presente, ¿verdad? Sí, sí, había una señora Mami, estamos terminando, que ya tenemos que 50 minutos que aquí. también decía que porque las Termini tenían todos los bailes, tenían la cosa principal y todo eso. Y yo le decía, bueno, y aparte
no es que las odiaran, pero les tenían Normal. muchísima envidia. Es normal. Y la envidia es muy dañina, muy dañina. Envidiar a alguien, nada. Cada quien es como es y nada. Y si tienen hijos que quieran ser actores, que quieran ser escritores, que sea lo que sea, artístico, material, de todo lo que sea, apoyen siempre. Nunca los obliguen a hacer lo que no son. Me refiero a toda índole de cualidades que pueda tener ese hijo y apoyarlos siempre. Y acompañarlos en el camino. Y acompañarlos, guiarlos y bueno, y ver los defectos que también puedan tener, corregírselos. Porque no es que nada más lo acompañaba. Yo le decía, no hables tan a prisa, no hagas esto, no hagas aquello. Cuando bailaban en los mini pops, que Francesca se iba, Rosana, la segunda, era muy tímida, se iba hasta atrás. Entonces esta iba bailando tun, 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 y la iba empujando y la ponía adelante. Y entonces eso a Rosana le sirvió muchísimo porque se le abrió Y perseverancia y también Muy yo creo que perseverante, otro sí. consejo antes de cerrar es que definitivamente aparte de ir con tus hijos a todo y acompañarlos, por ejemplo, el cable a tierra, mi mamá siempre fue mi cable a tierra. O sea, puedes tener mucha fama, puedes tener en este momento muchos seguidores, mucho todo, pero mira, yo siempre me tiraba para el suelo. Usted saluda a todo el mundo, usted es humilde con todo el mundo, saluda desde el que barre hasta la que lava el baño, hasta... Por eso he tenido la fortuna de poder estar sentada Eso con sí. presidentes de la República o con la persona del baño y ser igual con todos. Y eso es algo que Eso mi sí. mamá me enseñó. Eso me lo enseñó mi mamá a mí, con los ¿Ves? servicios. Me decía, la servicio es servicio porque tiene necesidad, pero usted la trata con respeto, no con grosería, ni mandándola feo, ni nada. Todo es por favor, muchas gracias, esto, aquello, siempre con educación. La fortuna Y eso de... fue lo que yo les transmití a ellos. No, la los fortuna de cuatro. poder tener mamá. Exacto, la fortuna de poder tener mamá. ¿Me entiendes? Así que bueno. Gracias, mami, por venir hoy. Ay, mi vida. No vine con ¿Qué? una vestimenta así muy... No, mami, No, estás bueno, gracias a espectacular. Dios, porque Menos si tuviese mal. vestido más, no sé, nos Imagínate, opacan no- a todas Yo aquí. pensé que solamente te iba a invitar. Mi mamá no sabía. Mi mamá anoche me dice, yo pensaba que nada más te iba a acompañar al estudio. Y yo, no, Ay, mami, te voy a mamá, entrevistar. cierto, y me cierto. debes otra entrevista que cuando Rosana y Francesca estén aquí juntas también vamos a Sí, sí. sentar. ¿Y cómo la vamos a cerrar? ¿Cómo vamos a cerrar esto? Dale ahí repique. ¿Cómo? Oh. A mí me da, mira, vamos a Ay, cerrar sí, con sí. esto, que esto va a salir mira. Rock and roll. No estás loca, son las hormonas. Ya está disponible. Esta es mi prueba. Miren lo que uno pasa, mami. Uno tiene que pasar por prueba tras prueba tras prueba. Y aquí está ya el proof de No estás loca, son las hormonas en Amazon. Apóyanos con eso, comprando el libro. Y también te espero por aquí. Suscríbete, comparte, haz, por favor, que esta plataforma siga creciendo, porque gracias a ti es que estamos acá. Hasta la próxima. Gracias, mami. Gracias.